Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches nuevamente. Pues como ustedes saben, y esto ya se ha hecho costumbre, es otro momento para hacer un video. Y esta vez lo quiero dedicar a un tema que se me estaba pasando. De hecho, fue noticia hace 3 días aproximadamente. Para ser más precisos, el 24 de mayo. Navegando por las redes sociales, ustedes saben, eh, me encontré con la noticia de que íbamos a ser parte, y digo íbamos a ser parte porque, pues obviamente, deberíamos considerarnos como mexicanos, patriotas, nacionalistas, y esta noticia, por supuesto que debió haberte dado mucho gusto, por lo menos eso es lo que yo pensaría. Y bueno, ¿de qué se trata específicamente? Bueno, el presidente hace unos días anunció por medio de un video que se hacía la compra de una refinería en su totalidad, es decir, el 100% de las acciones. Y estamos hablando de la refinería que se encuentra en Houston, Texas, la refinería Deer Park. Esta refinería tuvo un costo aproximado de $600 millones, y con esta adquisición se plantea o se proyecta que nosotros podamos en un futuro no tan lejano ser autosuficientes con la producción de gasolinas, especialmente porque este ha sido un problema, un detalle que a los mexicanos nos ha afectado muchísimo. Y obviamente hice mi tarea, me puse a investigar sobre ciertos datos para explicarte un poco quizás la idea o el propósito de este movimiento, que es un movimiento importante, puede tener sus discusiones, como todo, siempre se tiene que cuestionar, y es algo que siempre les voy a invitar a hacer, a cuestionar cualquier tipo de decisión. Por más benévola que se vea, siempre debes de tener como primer juicio la crítica y no ser criticón. Es decir, hay que cuestionar, hay que preguntar y verificar si es algo que en realidad nos va a beneficiar. Pero bueno, yéndome a los datos duros, que eso es lo que yo les quiero compartir hoy, es básicamente, ustedes saben, la gasolina actualmente se encuentra en un 20 pesos aproximadamente, dependiendo de las zonas, si zona urbana, zona rural, dependiendo también de los estados. Recuerden que ahora tenemos muchas más gasolinerías que antes, y cada una de ellas tiene como precios distintos. Esto ya lo decide el concesionario, pero el promedio de la gasolina actualmente está en 20 pesos. De la Magna, estoy hablando de la Magna, que es, creo yo, es la gasolina que la mayoría consume. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esta decisión que de cierta forma podría desinteresarte? Y es que yo entiendo que a lo largo del tiempo muchas de las decisiones por parte de los gobiernos o sexenios anteriores han sido de cierta manera negativas para la población, para nosotros. Sin embargo, esta decisión de la adquisición de una refinería debería tener un cierto análisis o discusión. Por lo tanto, quiero compartirte estos datos que quizás te hagan entender un poco por dónde va el rumbo de haber tomado esta decisión de comprar la refinería en Houston. Ahora, me puse a investigar acerca de los precios a partir del año 2000 quizás. La mayoría de ustedes probablemente están en la edad de los 20, 30, 40 quizás, que recuerden que la población actual en México es joven. La mayoría de los que van a decidir en las futuras elecciones o sexenios ya son población joven. Entonces es importante que nos empecemos a informar y no desinformar, porque también ese es un problema que tenemos actualmente con las redes sociales, que nos han venido a proporcionar información que quizás antes no teníamos la oportunidad de conocer. Sin embargo,
tiene una arista que nos está llevando a una desinformación por el mal hábito de no investigar, de no buscar diferentes fuentes confiables y creer toda la información que vemos en redes sociales sin antes verificar por lo menos la fuente. Pero bueno, en el año 2000, ustedes recordarán, es decir, si hablamos de presidentes, que probablemente es una forma para ti de situarte en el tiempo, en el año 2000 fue electo Vicente Fox. ¿Ok? En ese entonces, el precio de la gasolina rondaba en los 9 pesos. Para ser precisos, 9.1. ¿Ok? Estos datos yo los verifiqué. Entonces, no hay algún tipo de quizás incertidumbre porque todo esto lo estuve verificando en las fuentes gubernamentales, lo que está digamos que la información pública. Entonces, ok, año 2000, 9.1 aprox. Después, en el año 2006, una vez que termina su mandato, Fox inicia más bien Calderón. La gasolina no tuvo un alza muy importante, sin embargo subió, y eso fue en el año 2006. Ya la gasolina de 9.1 en el 2000 al 2006 terminó ya en 10.9, que fue arriba de un peso en la alza en 6 años. Después, en el año 2012, una vez que entra Enrique Peña Nieto, la gasolina ya andaba o rondaba en los 12.9 pesos. Hubo un incremento. Y después, lo interesante viene a partir de este sexenio, porque la gasolina ya en el año 2018, una vez que iba a entrar Andrés Manuel y termina Enrique Peña Nieto, ya la gasolina andaba en los 19.8, llegando casi a los 20. Ahora, obviamente, emitir un juicio es quizás temprano porque este sexenio no ha terminado. Sin embargo, sí ha habido una pequeña incremento, modificación. Algunos dicen que es por una cuestión de inflación, que año con año hay una inflación. Entonces, por esa razón es que ha subido algunos centavos y actualmente en el año 2021 esto está aproximadamente en los 20 pesos el litro de gasolina. Entonces, ¿cuál es la proyección o cuál es la importancia de saber estos datos? Porque de acuerdo a la información que ya se hizo pública, se pretende que a finales de este sexenio, 2023-2024, empiece una reducción. Quizás, obviamente, sería mucho pedir que se bajara a la mitad, es decir, a encontrarla a 10 pesos, como la encontramos quizás en el año 2000, pero sí se proyecta que la gasolina empiece o se pueda reducir en cierta parte gracias a esta decisión, que no es la única, que está acompañada por otras decisiones en cuanto a fortalecer Pemex. Si bien es cierto, actualmente tenemos 6 refinerías en México, no están trabajando al 100% porque durante muchos años estas han sido desatendidas, no se les ha hecho cierta rehabilitación o mantenimiento, y lo que se pretende es que estas, bueno, básicamente están actualmente recibiendo una rehabilitación. Se está construyendo una 7ª refinería que ustedes la conocen, que es la de Dos Bocas en Tabasco, y este nuevo anuncio de la refinería en Houston, Texas, sería la número 8. Entonces, se pretende que con estas 8, en los años 2023-2024, se pueda tener la capacidad de decir, ok, vamos a bajar la gasolina. 1, 2 pesos es muy importante, es un cambio. Y de ahí ir controlando los precios, porque otro dato que quiero compartirles es que actualmente nosotros importamos el 70% de la gasolina que consumimos en nuestro país. Y por ahí es donde muchos han cuestionado a este gobierno, porque dicen que las decisiones que se están tomando en términos de
de energía son obsoletas, son arcaicas, son los años del dinosaurio, ustedes lo saben, ha habido comentarios de ese tipo, pero habría que analizar a fondo si estas acusaciones o expresiones tienen cierta razón o solamente son expresiones que vienen del hígado. Me puse a investigar acerca de los precios y que puede costar estos nuevos autos, porque muchos piden que se hagan inversiones no ya en refinerías, porque esto ya es cosa del pasado, y nos enfoquemos ahora en las energías limpias, las renovables, aquellas que pueden obtenerse de la luz del sol, eléctricas, eólicas, etc. Pero me puse a investigar el número de autos que actualmente hay en México que puedan ser híbridos o eléctricos, y solamente tenemos una porción muy mínima que apenas se alcanza los miles de autos en México que son eléctricos o híbridos. Y eso es una razón, principalmente porque en el mundo todavía los números son muy pequeños para decir que estamos como país atrasados. Actualmente en México tenemos arriba de 50 millones, lo repito, 50 millones de autos que consumen gasolina. La mayoría tiene autos gasolina o diésel, y un porcentaje muy mínimo, casi nada, son personas que pueden tener un carro eléctrico o híbrido. Y ahora yo pregunto a las personas que proponen que ya nos enfoquemos en las energías limpias o estas nuevas formas de producirlas, si realmente esto se va a lograr en un par de años o va a requerir quizás décadas para lograr ese cambio. Entonces ahí es donde uno podría entrar en el análisis o el balance de decir si esta decisión de adquirir una nueva refinería ayuda o perjudica, porque esta transición de autos, gasolina, quizás eléctricos o híbridos, sí nos va a llevar quizás un sexenio. Y la respuesta es más que obvia que no. Otro dato que podría entrar en quizás discusión o análisis es que somos arriba de 130 millones de mexicanos. La mayoría somos pobres. Sí, es la realidad. La mayoría estamos en el estatus de pobreza. Es decir, cerca de 70 millones, o si es que más, 70 millones de mexicanos están en condición de pobreza. Entonces, ¿cómo se pretende que un mexicano adquiera un auto de este tipo cuando ni siquiera tiene para un auto que llega quizás a 50,000 pesos? Es decir, si tenemos 50 millones de autos en México y somos 130 millones de mexicanos, es decir, que más de la mitad de los mexicanos no tiene auto. Y seguramente hay algunos que tienen 2 o 3, pero esos son parte de la población que pertenece a un estatus de clase media o quizás alta. Entonces, por tal motivo, hablar de una transición ya más tecnológica, más avanzada, creo que todavía en estos años no es posible ni lo será, sino más bien a más décadas en adelante. Y esto quizás ni siquiera tú lo vas a ver ya consolidado. Por lo tanto, la apuesta de seguir aprovechando estos recursos fósiles como es el petróleo, pues obviamente sigue siendo rentable. Si bien es cierto, en el mundo uno de los intereses más grandes evidentemente es el petróleo. Entonces yo no lo veo descabellado seguir apostando por esto por el momento. Seguramente se puede hacer esa transición, pero seguramente va a llevar muchísimos años, décadas, generaciones para poder llegar a ese cambio. Por lo tanto, si tú no estás quizás de acuerdo en esto y tú pretendes ya moverte hacia el cambio de lo más avanzado, limpio, eléctrico, te quiero dar algunos datos sobre los precios de los autos. En México, estoy hablando de México, el auto más barato que tú puedes encontrar en el mercado, eléctrico, condiciones eléctricas, es un Renault que ronda en los
Tengo aquí el dato, 343,200 pesos. Entonces también eso es algo que hay que poner en contexto. ¿Cuántas personas realmente pueden comprar un auto de más de 250,000, más de 300,000 pesos, para poder darle el uso y entrar a este nuevo cambio? Pues yo creo que ni siquiera muchos de nosotros tenemos la posibilidad de comprarnos un auto usado que ronde cerca de los 100,000 pesos. Así es mucho para la mayoría. Y ya hablamos de los índices de pobreza. No creo que esas personas tengan como prioridad comprar un auto, y mucho menos que sea eléctrico o híbrido. No está en nuestras condiciones, y en el mundo cada vez esta brecha entre los ricos y los pobres se está haciendo más amplia. Entonces, esto es gracias a el sistema que actualmente en el que estamos inmersos. Esta globalización, neoliberalismo, y no estoy diciendo que esto sea malo, tiene obviamente sus lados buenos, ha habido cambios importantes, sin embargo, ya estamos viviendo algunos efectos negativos, y creo que es momento de repensar qué es lo que mejor nos conviene. Entonces, la apuesta es que nosotros nos volvamos autosuficientes, es decir, que ya este 70% de gasolinas que compramos del exterior, especialmente Estados Unidos, las empecemos a producir nosotros mismos. Eso nos va a permitir venderla o tenerla a un precio más bajo y no estar dependiendo de los mercados internacionales. Entonces, por tal motivo se me hace es algo personal, obviamente cada quien saca sus propias conclusiones, pero es una buena proyección para tomar este tipo de decisiones. Entonces, ¿tú qué crees que es lo más conveniente en estos tiempos? ¿Esta adquisición de esta refinería es algo que nos va a traer beneficios, o fue una decisión quizás equivocada o apresurada? Se ha insistido y ha habido muchísimas expresiones haciendo analogías de que es absurdo decir que eres un país petrolero, en este caso México, somos un país petrolero, y tengamos las gasolinas quizás caras o más caras, o estemos entre las gasolinas más caras del mundo. Eso suena un poco absurdo para una persona o más bien para una nación que es dueña del recurso, pero en sus derivados, en este caso las gasolinas, las estemos comprando a precios muy elevados. Entonces, hasta de manera muy simple se podría explicar, y lo han explicado muchos y han hecho esta analogía con las naranjas, que es absurdo decir que tú vendes naranjas, o tú produces más bien naranjas, y tengas que estar comprando jugos de naranja en una tienda, cuando tú podrías producir tus propios jugos a un precio seguramente muy bajo. Entonces, esto es lo que se plantea con estas decisiones, y espero que estos datos te ayuden un poco a entender quizás esta decisión. Si no lo tenías en mente o ni siquiera habías escuchado de la noticia, pues bueno, ya lo sabes. Por esa razón, los invito a todos ustedes a que se sigan informando, investigando, documentándose, porque de esta forma podemos tomar mejores decisiones. Recuerden, estamos invadidos actualmente de muchísima información, estamos en la era de la desinformación para muchos, y es cierto, cualquier cosa publicada es absolutamente creída cuando ni siquiera somos capaces o tenemos el interés de corroborar la información. Así que bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido o les haya informado un poco sobre esta situación de las inversiones sobre todavía energías fósiles, en este caso gasolinas. Es un mercado que todavía es muy redituable. Hay muchas apuestas sobre eso. Piensa nada más o busca la lista de los países petroleros y tú te darás cuenta por qué ha habido tantos intereses en el mundo, movimientos que tienen relación con el petróleo. Así que bueno, pues yo los dejo hasta aquí. Espero que nos sigamos viendo. Seguiré buscando información que quizás te ayude a comprender un poco más tu entorno, y no te dejes manipular por cualquier tipo de información que tú encuentres en tus redes sociales. Dale una leída y probablemente termines
determinando si eso es verídico o no. Así que bueno, pues yo los dejo. Cuídense mucho y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.